Muy buenos días con todos, les saluda José Marcelo Ordóñez. Justamente estamos el día de hoy a punto de iniciar una videoconferencia, sobre todo de uno de los temas que más me apasiona. Yo quiero poner a consideración justamente de todas las personas invisibles que se encuentran atrás de esta pantalla, que por favor, si tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario, por favor me lo hagan saber, pues en este momento me encuentro transmitiendo en vivo y estoy pendiente absolutamente de todos los chats. Voy a empezar a tratar acerca de un tema que realmente es parte importante en mi profesión, ¿no? Digamos que gracias a esta herramienta es que decidí iniciar en mi posgrado de psiquiatría. Pues realmente cuando la descubrí, la aprendí realmente cuando era residente de emergencias en el hospital José Carrasco Arteaga, y realmente me impresionó porque tiene una capacidad, es una tecnología de comunicación muy efectiva, muy interesante, que la ocupamos todos nosotros inconscientemente todo el tiempo, ¿no? Siempre he estado rodeada de magia, ha estado rodeada de inquietudes, ha estado rodeada de muchos cuestionamientos. Mucha gente le ha llamado a la hipnosis como la meretriz de la psicoterapia, ¿no? Hay veces que surge su fama y hay otras veces que su fama también se deteriora. Pues la hipnosis realmente es considerada la madre de todas las terapias, ¿no? Digamos de que antes, en la época antigua, era usada por sacerdotes, era usada por chamanes, por maestros yogis, y que actualmente incluso es ocupada por muchas ramas de la salud e incluso por tendencias religiosas de diferente índole, ¿no? El trabajar con la mente inconsciente o el trabajar con el trance hipnótico siempre ha sido un tema bastante interesante que nos llena de curiosidad. Cada vez que me pongo a pensar en eso, creo que nuestra mente se revoluciona y pienso de que una de las cosas más importantes que hay es entender cómo funciona nuestra mente inconsciente. Tenía un amigo alguna ocasión que me dijo, oye, ¿confías en tu mente inconsciente? Y muchos de nosotros pasamos la vida pensando en que tenemos que ser conscientes todo el tiempo, cuando nuestro inconsciente, desde mi punto de vista, es el que realmente marca la diferencia, realmente marca absolutamente la mayor parte de nuestra vida. Nuestro diálogo individual, nuestro diálogo en nuestra intimidad está relacionado mucho con nuestro inconsciente. Entonces nuestro inconsciente está lleno de creencias, está lleno de valores, está lleno de una serie de estructuras y filtros que nos permiten comportarnos de una manera adecuada con nosotros mismos y con el mundo. Mucha de esa información, tanto asertividad, tanto lo que es el hecho de lo que es tolerar el estrés, aprender a solucionar los problemas, el consumo de sustancias, los problemas afectivos, los problemas ansiosos, están la gran mayoría relacionados con nuestra mente inconsciente. Nuestra mente inconsciente nos llena de un cúmulo de colores, un cúmulo de brillos, un cúmulo de situaciones, tal cual como esta figura que ustedes están mirando en este momento. Somos una serie de personas con un pensamiento la mayor parte del tiempo desordenado, la mayor parte del tiempo teniendo sueños, teniendo pensamientos, teniendo ideas de diferentes colores. Realmente somos un ovillo de hilo mental con diferentes colores. Eso es lo que me encanta de la hipnosis, porque realmente nos da la opción para pensar y agarrar el hilo del color que queramos, y podemos cambiar
cuando nosotros queramos. Y claro, tiene mucho que ver con la salud mental, no la hipnosis como tal, porque hay un error en considerar a la hipnosis como un proceso terapéutico. Más bien es una herramienta, es una tecnología que nos facilita el proceso terapéutico. Es decir, hacer hipnosis, muchos profesionales dicen, es impresionantemente fácil. El problema no es hacer hipnosis, la solución no es hacer hipnosis. No toda persona que hace hipnosis hace terapia. Entonces, dicen que aprender hipnosis es muy fácil, pero qué haces durante la hipnosis es lo que realmente marca la diferencia. Y continuamente nos estamos autohipnotizando. Y aquí hay que tener en cuenta dos cosas importantes. Una, la hipnosis es inducida por una persona o realmente la hipnosis es una forma de autohipnosis guiada. ¿O será que la hipnosis existe o simplemente no existe? O la hipnosis, mal llamada hipnosis porque hipnos viene de sueño, realmente es más bien una tecnología de comunicación avanzada, de persuasión, de inducción, de retórica, tal vez de cuestionamientos. Pero yo creo que la hipnosis más bien es una tecnología que nos permite desarrollar nuestras habilidades inconscientes. Toda la información que nosotros tenemos está en ese ovillo mental lleno de colores. Realmente eso nos da la facilidad para poder entender y poder desarrollar nuestro pensamiento de una manera mucho más creativa. Por lo general suelo decir, la solución de nuestros problemas están a veces en nuestro contexto externo también. La hipnosis te ayuda a ser mucho más sensorial, mucho más perceptivo y aprender a criticar sin mayor filtros, sin poner mayores peros y aprender del conocimiento naturalístico. Conforme voy pasando de diapositivas, puedo ir respondiendo justamente una serie de preguntas. Un saludo a todos nuestros oyentes en este momento. Les saludo Elcita Cuesta, que nos pregunta: doctor, buenos días. La hipnosis se utiliza en el CRAE en pacientes con adicciones y con problemas mentales. ¿Qué resultados se consigue con ese tratamiento? Bueno, realmente, personalmente, yo ocupo la hipnosis todo el tiempo. Lo que pasa es que hay que quitar el mito de que la hipnosis es igual a un sueño. La hipnosis en realidad es un proceso comunicacional. Hay varios tipos y escuelas de hipnosis y por lo tanto es muy importante, pero muy importante, ponerse a pensar que la estructura que nosotros tenemos de concepción acerca de la hipnosis muchas veces está marcada por el pensar, por el decir de que existe una persona que tiene una cualidad superior y que va a generar un estado alterado de conciencia. Estamos hablando de una hipnosis paternalista, anteriormente conocida como hipnosis clásica, que realmente ocupa al operador como una persona que induce, como que ordena para que se produzca un fenómeno hipnótico. Mientras que hay otra corriente, como por ejemplo la hipnosis ericksoniana, en que no necesitas inducir estados de sueño en realidad. Y realmente la hipnosis no es un estado de sueño, es un estado de hiperconcentración mental, de hiperalerta, que nos permite darnos cuenta del valor inherente de las cosas. Y aquí está la clave del cambio y la respuesta para la pregunta del cita. Realmente cuando nosotros damos un proceso terapéutico, cuando yo genero una conversación, una comunicación como de este tipo, siempre estoy pensando en que la mente inconsciente tiene que estar funcionando en este momento. Es como una rama de un árbol que está llena de gotitas de colores, de gotas, de estructuras físicas, de estructuras completamente distintas que generan otro tipo
de visión, otro tipo de sonido, otro tipo de sensaciones corporales. Si usted se fija en este momento, en este gráfico, podemos darnos cuenta que de por medio puede existir una rama de un árbol que ocupa como lupa justamente una gota de agua que está en la mitad y puede amplificar una información que sensorialmente no la habíamos visto en ese momento. Pues realmente eso es la hipnosis. Es un estado de comunicación donde tu mente inconsciente empieza a dar una mejor respuesta al valor inherente. ¿Qué quiere decir? Podemos traducir esta historia. Podemos decir que la realidad va a depender del punto con que lo mires, va a depender con la lupa o el lente con que lo mires, que la realidad puede tener varios puntos importantes y que en ese punto importante puede existir tantas gotas, pero solo una podría amplificarte la realidad, amplificarte y darte a conocer información que a lo mejor estás inconscientemente eliminando en el mundo. Inconscientemente estás sin percatarte del mundo. Entonces tú puedes decir, tú puedes caminar en la vida como que fueran gotas de rocío. Y eso simplemente puede sonar como algo simple, gotas de rocío y nada más. Pero si te das cuenta, las gotas de rocío aparecen a cierta hora del día. Son gotas muy transparentes, se posan por lo general y son mucho más divertidas verlas encima de las plantas. Es mucho más estético. No todas están ordenadas, pero todas tienen una forma. Y atrás de esa forma existe una capa física que se llama tensión superficial, que permite que el agua se mantenga dentro de una burbuja. Y de esa manera tú puedes darte cuenta de que en la vida es algo parecido. Hay cosas, hay problemas que aparecen en ciertos momentos y que a veces los encapsulamos de diferentes maneras y generamos esa tensión superficial y no las dejamos salir. Pero pasan las horas en el día y esas gotas van cambiando, van desapareciendo, se transforman, no se destruyen. Simplemente cambian de estructura, cambian de capacidad física y esas gotas simplemente huyen de donde estaban y se convierten en otra cosa, se transforman para luego nuevamente regresar a ser agua, pero esta vez en una diferente planta, en diferente estructura física o en diferente lugar. Entonces, ¿qué es el valor inherente? Lo que yo acabo de comentar en este momento podría decirse, ¿es hipnosis o no es hipnosis? Pues el valor inherente es eso que no está dentro de la conciencia. De la conciencia en el aquí, en este momento, sino en tu inconsciente, el mensaje que llega a tu inconsciente. Eso es la hipnosis. Ese es el estado de trance hipnótico, ese estado de focalización ante ciertos tipos de estructuras que inconscientemente no nos habíamos dado cuenta. Hubiera sido diferente decir, oye, mira, en la vida estás lleno de problemas, estás lleno de pensamientos, estás lleno de ideas que te presionan al diario vivir, te levantas muy estresado en las mañanas y puedes mantenerte estresado todo el día, pero sin embargo déjalo salir, déjalo fluir y deja que esto cambie. Pero eso es el mismo significado de la metáfora que comenté hace un rato, ¿no? O sea, es diferente la comunicación. ¿Cuál llega de manera mucho más sensible? ¿Cuál llega de manera mucho más efectiva? ¿Y cuál queda de mejor manera en el inconsciente? Y eso es muy bueno para la salud mental. Por eso suelo decir de que el cambio o la estructura del cambio en la vida está a veces en la naturaleza, sino que a veces no observamos, no somos sensoriales, no percibimos. Caminamos por un parque y muchas veces vemos árboles, pero no nos enfocamos en lo que hay en los árboles. No solamente los pájaros, no solamente las ramas, no solamente las hojas. Pero nos olvidamos de enfocarnos en qué hay entre las hojas. Ese espacio vacío que aparentemente para nuestros ojos no existe.
Digo aparentemente porque una cosa es ver la sombra del árbol, otra cosa es ver el árbol y otra cosa es mirar el árbol sin ver las hojas y las ramas. Y eso es lo que nos da la capacidad de aprender, de estructurarnos, de movernos en el mundo de una manera completamente distinta y sobre todo de una manera mucho más constructiva y ecológica. ¿Por qué hablo de ecológico? Yo cada vez que toco este tema hablo de ecología de la mente. Eso quiere decir de que dentro de nuestra salud mental el ser humano siempre tiende a escoger lo que más le agrada, lo que más se adecua a su pensamiento, lo que más le conviene. Entonces, al ser ecológicos quiere decir que seamos sustentables, que podamos mantenernos en el tiempo. La ecología necesariamente, un ecosistema tiene depredadores, tiene víctimas, por así decirlo, que son alimentos de los depredadores. Tenemos agua, tenemos calor, tenemos temperatura, tenemos moscos, tenemos un montón de animales y estructuras físicas que generan una serie de espacios que permiten que el ser humano, o en este caso el sistema, se mantenga. ¿Qué pasa cuando existe una variación en eso? Pues simplemente el sistema se altera, puede destruirse o incluso puede desaparecer. Entonces la ecología de la mente es muy importante en ese sentido y los cambios tienen que ser ecológicos, tienen que ser sustentables. No todos los pensamientos negativos son malos tenerlos, no todos los positivos son buenos tenerlos. Hay gente que dice piensa en positivo, también es útil pensar en negativo. A final de cuentas ambos son resultados y en eso basamos justamente nuestros procesos, nuestras formas de comportarnos a lo largo de la vida. Entonces sí, todo este tipo de estructuras se ocupa en la terapia con excelentes resultados, porque muchas veces a nosotros como personas no nos gusta que nos digan las ideas directamente, y la hipnosis y el lenguaje ericksoniano, el lenguaje hipnótico, el lenguaje transformacional, la hipnosis despierta, genera cambios de manera inconsciente. Más aún, porque no te pone en un estado de estar alerta o a la defensiva, porque si tú ocupas en una persona la hipnosis clásica, por ejemplo, se convierte en ocasiones como en un reto. Oye, hipnotízame, o tal vez si no funciona como tú te imaginabas, dices, no puedo hipnotizarme y nunca voy a ser hipnotizado. Alguna ocasión una persona me preguntaba, ¿usted hace hipnosis? Le digo, depende. Dice, ¿depende de qué? Depende de cuál es la utilidad. Yo quiero que me duerman. Bueno, si quiere dormir, hay formas más fáciles de ayudar a dormir. No, es que yo quiero estar inconsciente. Bueno, también hay formas más fáciles de ponerle en un estado de inconsciencia. Entonces, ahí vamos al hecho de que la hipnosis no es sueño. Y yo le digo, ¿alguna vez te han hipnotizado? Y me dice, bueno, nunca me han hipnotizado, por eso es que quiero saber qué se siente. Y digo, bueno, ¿te has enamorado alguna vez? Me dice, claro. Le digo, entonces ya te han hipnotizado. No, pero yo quiero que me duerman. Entonces es difícil sacar esa estructura inconsciente que tiene la comunidad de pensar que la hipnosis como tal es un estado de sueño. Y realmente somos personas, somos seres que estamos continuamente en estados de trance. Sonreímos, nos ponemos tristes, con nuestros pensamientos divagamos todo el tiempo a través de nuestra mente inconsciente como que fuera una biblioteca. Divagamos absolutamente con historias de ciencia ficción, historias de terror, historias de comedia, historias de drama, historias de cuentos infantiles e historias incluso de fantasías sexuales. Y todo eso está en nuestra mente inconsciente acumulado, tal vez no tan bien estructurada como que fuera una biblioteca, como que llegamos y tomamos un libro y podemos acceder a toda esa información.
Pero sin embargo, en el universo que se llama mente, podemos ver que existe una serie de organizaciones, pero de alguna manera la organización en nuestro cerebro es la desorganización. Y lo que hacemos a través de la hipnosis es lo que se llama una búsqueda transderivacional, una capacidad que podemos tener de coger una serie de estructuras a manera de un holograma y empezar a hacer mosaicos que nos permita estructurar con diferentes partes o diferentes porciones de diferentes ideas un solo material que nos permita un aprendizaje adecuado. En este caso lo que buscamos es ecológico, pero también el trance hipnótico, muchas veces inconsciente, el uso de la inconsciencia, puede generarnos malestar o puede generarnos incomodidad. Es así como mucha gente se sugestiona. Dicen, no, lo que pasa es que es muy sugestionable, le duele el cuerpo, es demasiado sensible a las cosas. Claro, nos sugestionamos todo el tiempo, la televisión nos sugestiona, el ver a una persona sufrir. Nuestras neuronas en espejo, que son muy, muy útiles en la hipnosis, porque uno de los primeros fenómenos hipnóticos que tenemos que alcanzar en las personas se llama rapport. ¿Y qué es el rapport? La capacidad de empatía, es la capacidad de comprender al resto de personas. Entonces, ese es el primer fenómeno hipnótico a conseguir. No es el sueño, no es que no sienta nada, no es que le saquen la información, que le saquen las verdades o que tenga miedo de que de pronto otra persona venga y le resetee la mente. Eso estamos completamente errados. Es un estado de hiperconcentración mental donde usted puede aprender muchas cosas de manera inherente. Y el aprendizaje puede ser tanto psicológico como fisiológico. Un trance negativo, por así decirlo, un trance que puede generar malestar. Actualmente estamos en la pandemia y muchos nos hemos sugestionado con un dolor de garganta y ya pensamos y vemos y decimos y nos proyectamos, decimos, no, pues a lo mejor mi amigo que estuvo enfermo empezó con dolor de garganta, empezó a tener fiebre, yo ya me siento caliente, y empezamos a sugestionarnos y empezamos a autoinducirnos un estado con una serie de fenómenos ideosensoriales e ideomotores que son parte de los fenómenos hipnóticos, la capacidad de convertir una idea en una somatización, y podemos empezar a generarnos malestar. Entonces nuevamente aparece la ecología de la mente. Sí, la hipnosis es aprender a enfocarnos en el aquí y ahora, a tal punto de que existen muchas herramientas que son ocupadas para aprender a focalizarnos en el aquí y ahora. Es aprender a focalizarnos en los colores de la vida, en las formas de la vida, en la estética del ambiente, en la estética del contexto. Dejar que nuestros pensamientos vuelen libres, que mantengan sus propios colores, su propia nitidez, su propio brillo, y que hagan que nosotros nos enfoquemos de mejor manera a una capacidad de observar, es decir, aprender a vivir en este momento, darnos cuenta que en este momento es mi oportunidad que tengo en todo el tiempo universal de estar presente conversando con ustedes, de dialogar con ustedes, de disfrutar este momento, de darnos la oportunidad de trascender en un espacio de tiempo en la mente de otra persona. Y eso es lo hermoso de la hipnosis, y eso es lo hermoso de la salud mental, porque tú te induces todos los días estados de trance, por lo que percibes, por lo que escuchas, por lo que sientes, por lo que saboreas, por lo que ves. Por eso es importante saber qué es lo que vas a aprender a ver. Y no todo lo malo que ves puede ser inútil. Tenemos que aprender a ser mucho más sensoriales, aprender a ser mucho más sensitivos. Y el aprender a vivir en el aquí y ahora, eso nos enfoca a un estado de trance. En realidad la hipnosis es un estado de transición, es un estado diferente a la conciencia. Y por eso también es importante que nosotros salgamos al mundo por un momento, y yo los reto el día de hoy. Salgamos un momento, veamos a nuestros hijos, veamos a nuestros padres, veamos a nuestra novia, veamos a nuestros amigos, veamos a la gente en la calle
y observemos, escuchémosle y sintamos sin interpretar, sin tener un diálogo interno. Procuremos bloquear a esa loca de la azotea que nos está molestando en cada momento y solamente observemos, aprendamos, vivamos en el aquí y ahora y démonos cuenta de la capacidad de poder empezar a sentir cosas que antes no nos habíamos percatado conscientemente que estaban ahí. El peso de tu ropa sobre tu cuerpo, el sonido de mi voz en tus oídos, la sensación de la temperatura en el ambiente. ¿Cómo? Simplemente en este momento tú estás vivo, tú tienes la capacidad de estar vivo. El pasado ya no existe, el futuro aún no existe. En el presente es un futuro inmediato para mi punto de vista. Primero lo procesas en la mente y luego actúas en cuestión de milisegundos. Sí, enfocarte en el aquí y ahora es lo más difícil y es lo que más problemas nos genera. Porque o nos ponemos ansiosos por demasiado futuro o nos ponemos tristes por lo que nos sucedió en el pasado. Y no nos damos cuenta que el pasado ya no existe. Que el pasado es diferente. Ahora, si tú traes un recuerdo del pasado y lo haces presente, ¿qué es lo que sucede? Estás trayendo imágenes, sonidos, sensaciones en recuerdos. Para la mente, en ocasiones, esa es la ventaja, es como un estado de transición propiamente de realidad virtual, en que el pasado, cuando lo haces presente, lo vuelves a recordar. Vuelves a ver esas imágenes en tu mente, vuelves a escucharlas, vuelves a sentirlas y vuelves a sentir. Acuérdate de que hay procesos ideosensoriales y con esa imagen, conforme la reproduces, se convierte nuevamente en somática y aparece nuevamente la crisis de ansiedad. Mucha gente dice, tan solo con pensarlo me aparece la ansiedad. O empiezan a conversar, empiezan a dialogar y empiezan a comentar la misma historia del pasado en diferentes estructuras o en diferentes contenidos más bien, con la misma estructura. Y dicen, no sé qué me pasa, repito la misma historia y vuelvo a sentir lo mismo. Enfócate en el aquí y ahora y date cuenta de que eso que sucedió en el pasado es historia, y de la historia se aprende, de la historia se transforma uno, se da la oportunidad de vivir diferente. ¿Que hubo experiencias malas? Claro que hubo experiencias malas. ¿Que uno se molestó? Sí. ¿Que uno quedó mal? Sí. Pero ¿qué aprendiste? ¿Cómo transformas esa realidad aquí y ahora, en este momento? ¿Cómo dejas de torturarte para el futuro? Pensar mucho en el futuro es bueno para tener objetivos en la vida, pero a veces ese futuro es incierto y esto es otra forma de trance hipnótico. Piensas mucho en el futuro, dónde estaré, cuándo estaré, tendré la oportunidad. No, o sea, transformamos esas ideas de futuro tanto en imágenes brillantes que cómo no pensar que eso es un estado hipnótico. Entonces la hipnosis muchas veces tiene que ser guiada, no es un estado que también otras personas llegan y dicen, doctor, ¿usted hace regresiones? Digo, depende. ¿Por qué dice depende? Nuevamente depende, ¿por qué? Porque basta con que tú te acuerdes de tu profesora de primer grado de escuela, cómo vestía, cómo percibía, cómo olía. Tú en este momento automáticamente traes esas imágenes del pasado y las vuelves a revivir. Es decir, haces un proceso regresivo. Ahora, usted hace regresiones a vidas pasadas. Digo, bueno, si tomamos en cuenta que la mente es muy simbólica y muy metafórica, pues a veces el ser humano necesita tener una serie de historias en la cabeza que no necesariamente son reales, ni karmáticas, ni son de vidas pasadas. Obviamente va a depender de las creencias, para poder explicar y solucionar un presente que está molestando o que está siendo disfuncional en el aquí y ahora. Hay varias corrientes, hay varias escuelas, todas son respetables. Sin embargo, sí recomiendo a todos mis audioescuchas y a mis amigos invisibles del internet y del mundo, es que se pongan a pensar en que hay diferencia entre un hipnotista
y un hipnólogo. El hipnotista es la persona que induce hipnosis. La pueden ocupar como una forma de demostrar la fenomenología en público, en teatro, para generar una aparente capacidad de protección, de poder o mentalismo. No está mal como una forma de vida, pero lamentablemente este tipo de hipnosis es la que ha generado el malestar y el error en el concepto de la hipnosis médica y en el hecho de que exista mucha confusión en lo que es esta tecnología. Hablo de tecnología, no hablo de hipnoterapia. Entonces, el hipnólogo es la persona profesional que ocupa la hipnosis con sus capacidades psicoterapéuticas para generar o ayudar a generar un cambio en la persona. Y esta persona no necesariamente tiene que dormirse o tiene que estar como en este cuadro que ustedes están mirando en este momento, como el hecho de mirando hacia arriba y te voy a generar mucho sueño, tus ojos empiezan a parpadear poco a poco y tu respiración empieza a hacerse cada vez más y más profunda conforme te vas relajando profundamente. Sí, genial. Chuza, ¿cómo les puedo decir? Es una experiencia fenomenal, sobre todo cuando empezamos a conocer, genera mucha curiosidad y generará mucha curiosidad a lo largo del tiempo. Es tan impresionante porque la persona que es inducida a un estado de trance jamás se olvida. Es así de emocional, es así mismo de sensorial. Y también es que es importante para la inducción cuando nosotros inducimos hipnosis. Por eso digo, podemos usar la hipnosis en proceso terapéutico, pero no necesariamente tenemos que decir a la persona que estamos ocupando hipnosis. Yo suelo decir, una conversación o una charla de hipnosis no es una charla de hipnosis si no ocupas hipnosis para poder generar esa capacidad de introspección hacia el inconsciente o la capacidad de ponerte a alucinar por un momento. Hay personas que suelen decir, te enseño a ser esquizofrénico, a alucinar, a ver cosas, a escuchar cosas, a sentir cosas diferentes. Eso es lo impresionante y lo bello de esta tecnología. Pero para poder entender la inducción ya de plano un poco más profesional, hay que darnos cuenta de que tenemos que comprender la fenomenología. La fenomenología hipnótica es muy amplia. Nosotros lo que ocupamos es todo el tiempo los fenómenos hipnóticos. Por ejemplo, hay personas que regresionan con mucha facilidad, adultos que se comportan como niños con frecuencia. Eso es un fenómeno regresivo, por ejemplo, y podemos ocupar ese fenómeno. Hay personas que simplemente tienen un proceso histérico o más bien ansioso y automáticamente sienten que se les amortigua el brazo, les duele el pecho, les genera un malestar en la cabeza, nos genera dolor de estómago, nos da una colitis ulcerosa, nuestros pensamientos empiezan a generar problemas somáticos que nos llevan a enfermedades. Y eso es otro fenómeno hipnótico, ideosensorial. La capacidad de las ideas de convertir, ideomotor, la capacidad de nuestras ideas de convertirse en algo motor o en algo sensorial. El dolor del cuerpo. Entonces, por ejemplo, existen muchas personas que ante un estrés fuerte prácticamente se paralizan. Entonces, esos son los fenómenos hipnóticos. Y esos mismos fenómenos hipnóticos, como dice Jeffrey Zeig, es lo que ocupamos nosotros para empezar a generar el proceso de tratamiento. Para empezar a generar un discurso hipnótico, conversacional, que llegue a la persona, a su mente inconsciente, sin necesidad de generar impresión, sin necesidad de generar demostración de hipnosis o poder, porque la idea de la hipnosis en realidad, un buen hipnoterapeuta, el mejor de los hipnoterapeutas, jamás te va a decir qué es lo que hizo, ni tampoco va a decirte que te hizo hipnosis.
o que usó herramientas hipnóticas, porque a final de cuentas la hipnosis en ocasiones no existe, solamente es una capacidad de comunicación y una capacidad de saber llegar a la mente inconsciente. ¿Que genera una disociación? Claro, constantemente estamos disociándonos del medio. Nos separamos, estamos concentrados en una clase y rato hemos pensado, nos ponemos a pensar en nuestros hijos, en nuestra familia, en la salud de las personas, o a lo mejor estoy con un resentimiento y nos perdemos temporalmente de la realidad. Por eso es que la hipnosis es un proceso natural del ser humano. Todos hemos sido hipnotizados. Otra cosa es que tú quieras ser hipnotizado de una manera diferente, pero en realidad el rato que nos enamoramos, el rato que nos gustó una persona, el rato que simplemente nos enojamos con alguien tan solo con la presencia porque nos trajo un recuerdo de una persona que nos hizo daño, eso es un trance hipnótico. Y aprender a entender esa parte inconsciente es la que nos genera la posibilidad de cambio. Y también la hipnosis es una capacidad de generar disociación, o sea, nos separamos de la realidad temporalmente y nos confundimos. Y aquí es muy importante darnos cuenta que la confusión es la antesala del aprendizaje. Cuando nosotros nos confundimos es que es una crisis, y la crisis, como para los japoneses, es sinónimo de oportunidad. Realmente cuando vi esta imagen, a mí me generó muchos recuerdos, mucha simpatía, muchas ideas, porque algo así es nuestra capacidad hipnótica en la salud mental. Son como fotografías, son como videos, son como sonidos. Los recuerdos, nuestras creencias están grabadas en nuestra mente, no tal cual como sucedieron en la realidad. Por eso es importante darnos cuenta que nuestra mente continuamente está cambiando de estructuras, está cambiando de forma, está cambiando las ideas, está cambiando absolutamente de manera continua. Y nuestros recuerdos pueden ser unos y al rato podemos cambiarlos, e inconscientemente podemos darnos cuenta que el recuerdo que era antes ya no es el mismo después. Por eso es que en la hipnosis existe la falsa idea de que si es que retrocedes en el tiempo y tienes una regresión, el recuerdo que tienes puede ser absolutamente tal cual como surgió o como fue. Pero la mente tiene la capacidad de generalizar información, de eliminar información, de distorsionar información. No podemos tomar en cuenta de que nuestros recuerdos son realmente reales. Por lo general utilizamos asociaciones mentales, es decir, un pedazo de aquí, un pedazo de allá y un pedazo de acá, y formamos hologramas o formamos estructuras a través de ese pensamiento mosaico. Me encanta la palabra, la frase pensamiento mosaico, porque realmente es como poner una idea aquí, otra idea acá, y luego lanzarla hacia el frente y ver un todo, como esas fotografías de médicos que últimamente he visto que están hechas a la distancia para ver un médico, una fotografía de un médico en grande, pero cuando te acercas son realmente médicos, fotografías de médicos de manera individual. Y es así como podemos acceder a nuestros recuerdos, a nuestras experiencias, a nuestros recursos, porque otra de las cualidades que tiene la hipnosis es de que tienes todos los recursos que necesitas para solucionar los problemas. Cómo los estás expresando en la vida es lo que hace diferencia para que puedas ayudarte a ser diferente y para mantener tu ecología mental. Me encanta ocupar, y un saludo para Marcela Mancheno, quien dice: la hipnosis me despertó para vivir la vida de modo diferente y disfrutarla como la única oportunidad. Gracias a usted cambió mi vida. Bueno, en realidad, un abrazo fuerte con un cariño muy grande. En realidad, esa persona que acabo de nombrar es mi madre, a quien no le he visto desde hace algún tiempo gracias a la pandemia. Recibe un fuerte abrazo por este medio y estoy seguro que podremos vernos muy pronto. Sé que estarás haciendo muchas regresiones y sé que estarás haciendo muchas asociaciones inconscientes que te permitirán profundizar nuevamente en tu corazón la sensación
de que en este tiempo el lenguaje metafórico es lo más importante. En el caso de muchas personas y muchos de nosotros tenemos que visualizarnos así, como este lobo que está al frente. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Cómo podemos disociarnos de nosotros y asociarnos en esa mirada del lobo que está al frente de nosotros? ¿Qué pasaría si nosotros ponemos esa mirada, nos quedamos viendo fijamente? Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta un detalle que bueno, no va conmigo, y es que el lobo sí tiene mucho más pelaje que el que yo tengo, pero independientemente de eso, tengo que disociarme de mi persona y ponerme a través de los ojos del lobo y decir, bueno, tengo hambre, voy a defender, soy un líder, soy diferente, tengo que aprender a vivir mi vida solo o en manada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo pasear a lo largo de todo el contexto natural o el contexto ambiental siendo un lobo? Por eso es que el lobo también es muy, muy ofensivo, a la vez defensivo, pero muy estratégico también. Y también es un animal con valor. Entonces todo depende. Por eso es que cuando dicen, ¿con qué animal te identificarías? Bueno, no sé. Realmente ahí tendrías que pensar por qué lo haces. Inconscientemente a veces nos asociamos, ¿no? Pero el lenguaje metafórico es lo que más ocupamos con frecuencia. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. A veces nosotros hablamos directamente a nuestros hijos, pero es diferente contarles una metáfora. Nos estamos olvidando de nuestro pasado, nos estamos olvidando de la manera de hablar como los antiguos, como saben decir, a través de las historias, a través de las experiencias, cómo se enseñaba antes los valores, las experiencias, la cultura, a través de contar historias de parte de los padres a los hijos, de los abuelos a los nietos, de los amigos a los otros amigos. Porque el arte de contar historias es hipnosis. Es el lenguaje metafórico el que llega a esos niños y genera valores. Ese es el riesgo del internet y el riesgo de que otras personas llamadas influencers puedan llegar al inconsciente de nuestros hijos o de otras personas para hacerles pensar de manera diferente. ¿Quién más que los padres o las personas cercanas que les queremos seamos quienes establezcamos un lenguaje adecuado y contemos historias de nuestra experiencia para dar esas sugestiones indirectas a nuestros hijos o a nuestras personas queridas, a nuestros pacientes y a nuestros amigos, para llegar a ayudarles a cambiar su vida y a generar valores de una manera que no se sientan ofendidos o simplemente lastimados. Todos tenemos la capacidad de comunicarlo. No necesitas un nivel de conocimiento avanzado para hacer esto. La madre, cuando nace su hijo, es la primera que nos hipnotiza, nuestras madres. Aquellos que nos cargan, aquellos que nos hacen sentir el calor, el aroma, el brillo de sus ojos, el color, el olor de su piel, pues son las que más nos hipnotizan en la vida. Ocupa la tecnología simbólica. Bueno, antes de continuar quiero saludar a Margarita Durán, a Bernarda Palacios, a Ceci Dance. Realmente sí, me alegra que esté haciendo regresiones en este momento, porque esa es la idea. Yo cuando vi este mosaico, no sé, ocupando, lo busqué en internet y lo encontré como la espiral de Fibonacci. Yo pienso que es la mejor expresión simbólica de lo que es nuestra mente. Una línea de espacio-tiempo infinita como una espiral que puede llevarte al pasado y que está llena de colores, llena de ideas, llena de formas, y que a pesar de que se repitan los mismos colores, generan diferentes
diferentes tipos de experiencias. Y sí, la luz puede estar al final del camino, pero ¿dónde es el final del camino? Y para la mente el final no existe. Para la mente no existe el tiempo. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu mente y qué estás haciendo con tu tiempo? Milton Erickson decía, la hipnosis es un estado de conciencia donde ofrece una comunicación con comprensiones e ideas a un paciente y luego permite utilizar esas ideas y comprensiones de acuerdo a su único y propio repertorio de aprendizajes corporales, sus aprendizajes fisiológicos. Nosotros simplemente ocupamos a través del trance la experiencia que ya tiene la otra persona. La experiencia de vida, las experiencias de los recuerdos, las experiencias de las sensaciones, las experiencias de esas experiencias, y simplemente ocupamos esas herramientas ayudándole como una guía para que genere la transformación. Es decir, vamos acompañándoles juntos en el camino y le decimos, muy bien, tú puedes tomar ese camino, pero date cuenta que tienes la opción de escoger este otro. Tú decides. Y yo estoy más que seguro y creo que esta es una de las fotos que más me ha puesto en trance el día de hoy y que realmente a quien he tenido que dedicar mucho de esta conferencia, y es a los dos seres que realmente sí me ponen en trance todos los días, me despiertan en las mañanas y que tienen diferentes miradas. Son de diferente tipo de pelaje, diferente tipo de colores, y me imagino, y conforme veo esta imagen, muchas de las personas que estarán escuchándome o viéndome en este momento estarán así, poniéndose a pensar en un estado de trance hipnótico, ¿no? Y ellos están continuamente en trance, estos animalitos están continuamente en trance, simplemente viven el aquí y ahora, viven en este momento, y realmente son una compañía espectacular. Bueno, y con esto yo sé que quedan muchas preguntas, sé que quedan muchas inquietudes, sé que quedan muchas cosas. Tal vez he decidido hacer más una conferencia hipnótica, que creo que es importante, dejar una serie de confusiones y un montón de ideas dispersas a lo largo de su pensamiento, que estoy más que seguro que va a generar algunos cambios. No sé cómo van a cambiar, pero van a cambiar. En este momento abro la oportunidad de preguntas antes de despedirme. Saludos a Macarena desde aquí, que también está preguntando por estos animalitos. Se llaman Ragnar y se llama Mephis. Entonces ellos personalizan de alguna manera absolutamente todo lo que significa la experiencia propia que tenemos para vivir el aquí y ahora, y son el mejor elemento para vivir el aquí y ahora. Pues me voy a esperar unos momentos para recibir las preguntas si es que las tienen. Tengo 2 minutos más para poder recibirlas. Abro la oportunidad de que me escriban. Bueno, realmente ha sido un placer poder compartir con todos ustedes. Ha sido una experiencia fenomenal, como todas. Tengo una pregunta, dice Ceci, muy importante, y me encuentro entre diferentes emociones como en medio de la nada, pero me fortalece. Sí, a veces es bueno estar en la nada para saber qué dirección puedes tomar y que tú eres la única que puede tomar la dirección que más le convenga de acuerdo a su experiencia.
Y eso siempre te va a fortalecer, porque el hecho de que tú hayas tomado la decisión y no hayas esperado que otras personas den tomando la decisión por ti, realmente te fortalece. Pero no hay nada más importante que aprender a hacerte cargo de tus emociones y aprender a hacerte cargo de tu futuro, aprender a direccionarte y a pensar que tú eres digna o digno de sentir y crear tu propia vida en todo momento y qué tipo de vida quieras tener. Bueno, ha sido un gusto, un placer haber podido compartir con esto. Saludos a los compañeros del CRA, saludos a mis amigos pacientes que sé que nos están escuchando en este momento en la sala de terapias. Y pues un saludo grande, Tatis, también. Tatis dice: doctor José, gracias por su valiosa conferencia, fortalece mi corazón. Eso es lo que más alimenta el alma. Doctor Saúl, un saludo enorme. Pues siempre es un placer compartir por este medio con ustedes y gracias por la oportunidad de poder expresarlo.